tal amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están amigos, familia de su programa Dulce Legado? Aquí en Grupo Radiorama de Occidente a través del 1370 de AM. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que hayan tenido una semana formidable en compañía de amigos, de familia, de compañeros de trabajo y que toda la semana realmente haya sido una semana productiva, amena, armoniosa porque nosotros estamos muy contentos de verdad de acompañarlos en este nuevo episodio. Repito, de su programa Dulce Legado, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a nuestra amiga y compañera Dulce Millán. Amigos, pues buenas noches nuevamente. Este programa es especial. Este programa va muy puntual, a un interés muy puntual de toda la gente precisamente que de alguna o de otra manera tiene frente a su rostro, frente a ellos, un micrófono. Es un tema sumamente importante. Si haces contenido, si te toca hablar en alguna reunión o algún evento donde hay un micrófono, ahorita voy más para allá. Si te dedicas a la cantada o a hablar en radio, como en este caso, pero también si quieres profesionalizar cualquier cosa que tú hagas, este tema, ahorita van a ver cómo este tema lo puedes llevar a la práctica, hagas lo que hagas, pero lo lleves al siguiente nivel en lo profesional, incluso en lo personal. Pero bueno, yo estoy hablando cosas que no soy experto, para eso nos acompaña un gran amigo y un gran compañero de la marca Speakers Masters Internacional, a quien de verdad me honra mucho presentarles porque él, primero que nada, es un coach en técnicas de profesionalización de la voz, pero no es un coach, es el coach para técnicas de profesionalización de la voz. Obviamente es un experto en todo el tema de la comunicación hablada. Es maestro de ceremonias profesional. Ha conducido eventos sociales, políticos, empresariales y demás. Y aparte es un profesional en toda la extensión de la palabra y nos viene a compartir el tema de hoy llamado locución. La locución y todo lo que él nos pueda compartir esta noche. Así que bienvenido, amigo Oscar Dávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Amigos de Grupo Radiorama de Occidente en el 1370 de AM, les agradecemos siempre la presencia en este nuestro programa, porque ya consideramos nuestro programa, hemos participado en varias ocasiones, lo cual nos da muchísimo gusto, Dulce Legado, y como bien ya hiciste la mención, mandamos un fuerte saludo a Dulce Millán, titular de este espacio. Pues gracias Sergio por la presentación, y pues sí, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la locución, que es un tema que además de que, bueno, es algo a lo que me dedico desde hace muchos años, es algo que realmente me apasiona. Así es, amigo, así es. Oye, amigo, para entrar en materia de una vez, ¿qué es la locución? Porque seguramente mucha gente, igual que yo, creemos que es simplemente la gente que está en radio detrás de un micrófono. Esa es lo que primero que se me viene a la mente cuando hablamos de locución. Entonces, si pudieras ayudarnos a quitarnos la venda de los ojos, por favor, amigo. Claro que sí, fíjate que sucede que mucha gente, cuando me preguntan que a qué me dedico, o que saben que les digo que soy locutor, de inmediato me preguntan, me dice, oye, ¿en qué estación trabajas? Entonces hay que comprender, ahorita vamos a hablar acerca de esos tipos, que un locutor no necesariamente es locutor de cabina, que es una de las habilidades que se tienen como locutor. ¿Ok? Entonces hay que hacerle ver a la gente que, o sea, locutor no es sinónimo de cabina o de estación de radio. Es una de las habilidades o una de las actividades que puede realizar un locutor o un profesional de la voz con la especialidad en locución. Pero contestando un poquito a tu pregunta, amigo, y que las personas que nos hacen favor de escucharnos y que también, por supuesto, nos escuchan a través de las redes sociales de Speakers Masters Internacional, que los invitamos que cada sábado se unan ustedes a escucharnos por ahí y también nos pueden escuchar a través de la red en www.apostolicus.com. Ahí nos pueden escuchar y siempre estar al pendiente de lo que estamos platicando en estos diferentes temas. Bueno, decíamos
que la locución, una locución, si pudiéramos tener una definición de la locución para poder de ahí partir y poder ir separando un poquito, la locución es el arte de comunicar y de transmitir mensajes por medio de la voz. Fíjense qué interesante. Eso es la locución, el arte de comunicar y transmitir un mensaje por medio de la voz de una manera efectiva, de una manera contundente, con la finalidad de poder persuadir, cautivar o entretener a la audiencia. O sea, hablamos de que ya es algo mucho más, una definición mucho más concreta. Hay que cautivar, hay que persuadir y hay que entretener. Y entonces eso nos hace ver que existen diferentes tipos de locución. Pero en términos generales, esa sería, digamos que, la definición de lo que es la locución, amigo. Fíjate qué interesante, ¿eh? Porque entonces, entonces cualquier persona no estaba tan lejos de la realidad cuando se menciona que cualquier persona puede implementar locución profesional voy a ponerlo en su mundo profesional. Yo no sé, amigo, tú dinos si en su día a día, pero por la definición que nos acabas de dar, es que sí, en realidad lo podemos llevar a nuestra vida diaria, independientemente del contexto, ¿verdad? De lo profesional, lo personal, lo social. Entonces, cualquier persona podríamos utilizar el aprendizaje profesional de la locución para mejorar en realidad, ¿no? Definitivamente, porque como veíamos ahorita, decimos, si yo tengo que platicar con alguien, tengo que platicar en alguna reunión y quiero lograr algo, debo de saber hacerlo, debo de tener esa capacidad de persuadir a las personas, ¿no? Si yo tengo alguna propuesta en mi trabajo, si yo quiero ofrecer una propuesta para que me den un cambio de puesto, ¿no? En donde me den, a lo mejor estoy yo buscando una gerencia, una dirección, tengo que presentar un proyecto, pero necesito saber cómo presentarlo, tengo que saber cómo persuadirlo. Entonces, unas técnicas de locución me pueden funcionar. Obviamente, el hablar de locución, hablamos de transmitir a través de la voz ese mensaje y casi siempre hablamos, bueno, de que sea a través de un micrófono. Pero efectivamente, amigo, podemos nosotros, a través de las técnicas que aprendemos de la locución, utilizarlos en nuestra vida diaria, pues para tener una mayor elocuencia, para tener una mayor idea de cómo tenemos que comunicarnos de acuerdo al ambiente, que es algo que vamos a platicar ahorita de cómo se puede ir definiendo y diseñando lo que es la actividad como locutor. Qué interesante, amigo, qué interesante. Fíjate que ahorita que mencionas esto de aprender las técnicas, mencionaste aprender las técnicas para quienes estamos escuchando y que pues es la primera vez que relacionamos locución con cualquier actividad, cualquier actividad. Estoy pensando, por ejemplo, en un vendedor, ¿verdad? Que Claro, por supuesto. persuadir, mencionas que aprender técnicas para comunicar correctamente, para persuadir, entonces de pronto en las ventas esta palabra de persuadir es muy importante. Así que, pues me gustaría preguntarte, amigo, ¿qué técnicas nos puedes recomendar para quienes estamos como principiantes, como novatos, escuchando esta información y que ya nos sonó interesante que cualquiera lo pueda aprender para aplicarlo en su vida profesional? ¿Qué técnicas podríamos empezar a compartir, amigo? Claro que sí, fíjate que obviamente en todo este aprendizaje de las técnicas de locución tiene, por así decirlo, viene manejado como en pasos. O sea, necesitamos ir cubriendo poco a poco ciertas habilidades que nos van a permitir desarrollar unas posteriores. ¿Cuáles vendrían siendo una de las habilidades básicas que necesitamos dominar para poder entrar al mundo de la locución? La respiración profesional. Sea, es una técnica muy amplia que nos explica cómo es que funcionamos nosotros internamente en cuanto al proceso de la respiración profesional y poder comprender, amigo, que esta respiración profesional se divide en el proceso básico de la vida, de la respiración como proceso básico de la vida, y en la respiración como el proceso profesional en el profesional de la voz, válgase la redundancia, Ok. ¿no? O sea, respiramos para vivir, lógicamente, ese es el proceso. Pero como profesional de la voz, para que te vas a dedicar a la locución, es importante conocer cómo es que funciona nuestro
aparato respiratorio y cómo lo podemos utilizar nosotros de una manera consciente para generar diferentes tipos de efectos en la voz. Esa sería una parte. La siguiente sería, hablando también del aparato respiratorio, es la dosificación del aire. ¿Por qué la dosificación del aire? Porque la locución básicamente va intrínsecamente ligada con la lectura. O sea, si tú vas a ser locutor, incluso de cabina, pero locutor comercial o un maestro de ceremonias, si vas a hacer audiolibros, etcétera, tienes que leer un texto. Si tú no dominas la lectura, pues desde ahí ya tienes un problema para poder llevarlo a la interpretación. Entonces, la dosificación del aire es algo que no nos enseñan en la escuela, que en la escuela nos dicen que los signos de puntuación están ahí para que podamos hacer pausas, pero no nos dicen qué tengo que hacer si no me alcanza el aire para llegar a la pausa, para llegar al signo de puntuación. Entonces, esta técnica de la dosificación del aire nos va a enseñar cómo vamos a regular la respiración para que nosotros podamos leer de corrido y sin que se nos termine el aire, no importando la distancia que haya dentro del texto para llegar a un signo de puntuación. Esto estamos hablando de manera muy general, ¿eh? Después necesitamos pues conocer el funcionamiento del aparato fonador. ¿Qué es el funcionamiento del aparato fonador? Hay que comprender y comentarles a las personas que nos hacen favor de escucharnos y de vernos a través de las redes. Muchos de las personas que nos escuchan a lo mejor no tienen una idea general. El aparato fonador es la parte interna de nuestro cuerpo que genera el sonido. Y que este sonido lo vamos a poder convertir en voz, por supuesto. Y abarca desde la cabeza y hasta el músculo diafragma. Y el músculo diafragma se encuentra, para que lo ubiquemos físicamente muy rápido, donde termina el esternón, que es el hueso que tenemos en el centro del cuerpo, del pecho, ahí donde termina, ahí está el músculo diafragma. Entonces, del músculo diafragma a la cabeza es el aparato fonador, y ahí es en donde vamos a conocer muchas de las partes que intervienen, o todas las partes que intervienen en la fonación, en la producción del sonido. Digo, hay más, pero mientras, a ver, ¿tienes algún comentario al respecto, amigo? Sí, claro. Bueno, primero, pues voy a invitar a toda la gente que esté escuchando el programa a que participe con nosotros. Claro. ¿Quieres participar con nosotros? ¿Quieres hacer preguntas que te podamos responder? Vete a las redes sociales de Dulce Legado y de Speakers Masters Internacional, puntualmente en Facebook, en la página de Dulce Legado y en la página de Speakers Masters Internacional, y haz tus comentarios y ahí te vamos a responder inmediatamente para que le preguntes lo que tengas que preguntarle a Oscar Dávila, el experto de hoy. Y mira, yo aquí hice algunas anotaciones, amigo, en base a lo que acabas de mencionar. Ok, Entonces, por favor, corrígenos. Vamos a conocer para profesionalizarnos o para ir ya metiéndonos a este mundo de la locución y aprovechar al máximo, voy a decirlo así, aprovechar al máximo nuestra voz para tener una mejor vida profesional, para aumentar posibilidades, mencionaste de hasta un mejor puesto, supongo, y claro, pienso que hasta... Vaya, hasta para arreglar algún problema personal o familiar, la voz es un instrumento principal. Entonces, yo noté que alguna de las técnicas principales o primordiales que hay que aprender es conocer nuestro aparato respiratorio, porque ese es nuestra principal herramienta, ¿verdad? así es. Así lo anoté. Y luego, el combustible principal de nuestra herramienta, de nuestro aparato, es el aire y la respiración. Entonces ese es el combustible principal. En la ausencia de una buena respiración, en la ausencia del aire suficiente, nuestro aparato respiratorio, pues no se va a utilizar correctamente. O bien, mencionaste, nos va a hacer falta para leer profesionalmente, para leer correctamente, porque de alguna manera, cuando nos comunicamos, lo hacemos incluso a través de una buena lectura, de una buena interpretación. Entonces, pues ahora viene la siguiente pregunta casi obligada. De hecho, me surgen tres, me surgen tres preguntas, A ver, pero dime. yo te voy a decir, por ejemplo, la primera que se me vino a la mente. Es importante, se nace o se entrena el tener una buena voz. ¿Qué tan importante es tener una buena voz? ¿A qué se le considera una buena voz?
o si existe ese término y si se nace con esto o se puede desarrollar esto. Ok, esa es una excelente pregunta porque mucha gente cree que se necesita tener, como bien dices tú, una buena voz. Podríamos pasarnos programas enteros tratando de analizar qué es una buena voz. O sea, no hay una definición con una buena voz. Te puedo decir que hace muchos años, hace 40 años, todo lo que se escuchaba en el radio, amigo, eran voces muy graves, ¿no? Eso sí, todo lo que se escuchaba en el radio y en la televisión anunciaban que en ese entonces anunciaban cigarros, anunciaban bebidas alcohólicas, bancos, automóviles, lo que se te ocurra, todo eran voces que se utilizaban y se escuchaban de esta manera, todo, ¿no? Brandy Viejo Vergel, Nissan, Mundo Marlboro, todas eran voces así, y aparte eran monstruos de la actuación, que eran principalmente actores de televisión y teatro y cine, principalmente de cine, de teatro, que dan el paso a la radio, que empieza a crecer, bueno, ya venía desde antes, pero en la parte esa de la locución, en ese boom de la locución, esas voces eran actores de cine, muchos de ellos de estrellas del cine de oro, de la época del cine de oro de México. Entonces eran gente con unas voces muy poderosas y muy profundas. Pero hoy yo te puedo decir, amigo, y le puedo decir a todo nuestro auditorio, todas las personas que nos escuchan aquí a través del 1370 o del 1370 de AM, todas las voces funcionan para la locución. Fíjate que alguna vez hice este comentario en redes sociales y se generó mucha polémica, ¿eh? Porque gente de la vieja escuela me dijo que cómo se me ocurría decir eso, que claro que no, que para ser locutor se nacía y que se necesitaba una voz muy especial. Y hoy nos hemos dado cuenta, y no es una decisión mía, una definición mía, hoy nos hemos dado cuenta que todas las voces funcionan para la locución, con dos puntos. Punto número uno, tienen que ser voces preparadas. Eso es importantísimo, sí, que sean voces preparadas. Y punto número dos, comprender y entender que no todos los proyectos son para todas las voces. Eso es lógico. Pero hoy tú puedes escuchar, amigos pueden escuchar en la radio, en la televisión, voces, desde las voces más agudas hasta las voces más graves, anunciando un sinfín de productos. Entonces, la respuesta concreta a esto sería, no es que haya voces, sí hay voces que se oyen muy impactantes, pero son para ciertos proyectos y ciertos productos, ¿no? Ok. O sea, a lo mejor una voz, gente que tiene una voz así, que te hablan todo el tiempo de esta manera y hacer su locución, pues a lo mejor esa voz no te va a servir si es que no tienes un rango de voz bastante diverso, no te va a servir para que anuncies caramelos, por Mm, ejemplo. Si toda la vida quieres hablar de esta manera, no, es un ejemplo. Pero entonces puedes utilizar, diversificar tu voz. Y a través de las técnicas, amigo, tú puedes aprender y hablar de diferente manera para que se escuche completamente diferente y darle una diferente interpretación. Y de otra manera puedes hablar de esta otra forma. Y puedes hablar de esta manera también. Y también puedes hablar de esta forma para dar. Puedes, pero esto se logra a través de técnicas y de capacitación. ok, muy interesante y muy divertido aparte porque es Sí, verdad. claro, es muy divertido. O sea, cualquier persona que así lo decida se puede preparar Claro, por supuesto. y que quede ya no en segundo plano, allá en noveno plano, el que si crees o no tener una buena voz. Tú prepárate, estudia, capacítate y, como bien dijiste, pues se irán presentando cuáles son los proyectos adecuados al estilo, ¿verdad? Es más que al decir una buena voz, es el estilo de voz que tú puedas tener o desarrollar, porque nos acabas de dar una muestra de que puedes hacer de diferentes tipos de voz o estilos de voz y que eso te permite abarcar más proyectos, ¿verdad? Y obviamente, amigo, tienes que conocer la técnica, dominar la lectura profesional en voz alta, que eso es importantísimo y que definitivamente el gran grueso de la población no lo domina. Y no lo domina ¿por qué? Porque en la escuela no nos enseñan a leer en voz alta. Sí. En la escuela nos enseñan a leer para entender, nos enseñan a leer para comprender, no nos enseñan a leer para compartir, no nos enseñan a leer para proyectar. Entonces,
una vez que comprendemos y entendemos eso, que se necesitan técnicas especiales, ¿no? Hay estudiosos de esto que lo han hecho a lo largo de años, pues que han visto la manera de cómo desarrollar estas técnicas para que podamos tener una lectura profesional en voz alta, que la podamos controlar. Entonces eso ya, al yo estar leyendo bien un texto, me va a permitir poder interpretarlo, que es básico en la locución. La interpretación no es lectura. La locución no es lectura. La lectura profesional es una parte de las técnicas que necesitamos manejar en la locución. Pero en la locución hay que interpretar, hay que entender, hay que comprender lo que el texto me está pidiendo. Yo siempre les digo a mis alumnos que nunca hagan un casting con su voz de locutor. Y me dicen, a ver, coach, no entiendo. Mucha gente, y es la gente que nos escucha, hombres y mujeres, seguramente una gran parte de ellos, en algún momento les han dicho, oye, tienes voz de locutor, oye, tienes voz de locutora. Pero a veces la gente cree que tiene una voz de locutora a una mujer porque se oye muy bonita, muy amable, muy... Y esa es voz de locutora, o porque como hombre tienes una voz muy grave, y eso es voz de locutor. Y no, por supuesto que eso es ayuda, pero es importante que tienes que desarrollarlo. Entonces, a lo que yo voy es que cuando te pidan a ti un casting, porque muchas veces te dicen, oye, te mando este texto, el cliente quiere escuchar tu voz. Grábamelo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que nos dejamos ir y decimos, claro, oye, no, pues el cliente quiere escuchar mi voz, voy a ponerle la voz más de locutor que la gente me ha dicho para poder hacerlo, sin importar lo que dice el texto. Pero ¿qué te parece, amigos, si vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores, a mi reserva de que digas algo diferente y continuamos con este tema? Oye, amigo, pues es que no me quiero ir a comerciales antes de hacerte una Ok, pregunta como tú más, digas, como tú pero digas. de hecho me gustaría que la respondieras precisamente después de comerciales, ahí para echarle sal y pimienta a la pausa. Ok, Fíjate, dime amigo, cuál. primero me gustaría recapitular entonces. Hasta ahorita tú nos has dicho cosas como las siguientes. Número uno, no existe una buena o una mala voz. La gente que así lo decida, si se prepara, si aprende, si se capacita puede desarrollar esta técnica o esta carrera de manera incluso hasta profesional si pues escala a ese nivel. Prepárate, capacítate y claro que puedes tener voz de locución. No le voy Y a poner tener voz de oportunidad locutor, en el medio. sino voz para locución, ¿verdad? Así es. Eso es número uno, preparándote, capacitándote, obviamente comprometiéndote. Número dos, prácticamente cualquier persona lo puede hacer, pero debe de comprender obviamente que no es para todo. Aprender locución no significa que vas a hacer todo lo habido y por haber. Va a haber oportunidades para tu locución, para tus proyectos, para tus carreras y Así es. en otras ocasiones, pues no necesariamente, como bien dijiste, vas a sacar tu voz de locutor o de locutora para todo en la vida, pero sí te puede ayudar para todo en la vida. Tres, hay que aprender no nada más las técnicas, sino también hay que aprender a conocer nuestro cuerpo. Hay Así que, es. hay que Importantísimo. conocer nuestro cuerpo, los requisitos que el cuerpo requiere para que estas prácticas realmente tengan efecto. Entonces, pues es interesante porque esto quita un mito de que hay que tener una buena voz, entre comillas, ¿verdad? Para ser locutor y tú no estás diciendo que no, que si te preparas todo el mundo puede tener voz de locución. Hay Entonces, ciertas voces, perdón que interrumpa, hay ciertas voces que auditivamente pueden ser más agradables. ajá, Pero sí. si esa voz, aunque sea muy agradable, no se prepara, no va a transmitir. A lo mejor llevará un plus. Es como el atleta que pues ya físicamente es más rápido, ¿no? Pero si no practica las técnicas de fútbol americano, pues no importa que sea muy rápido, Ujú, ¿no? O sea, si nunca le enseñan cómo atrapar un balón, ¿de qué le sirve que deje a todo el mundo atrás si siempre se le va a caer? correcto. Entonces, o sea, puedes tener ciertas habilidades que desarrollándolas te van a dar entonces sí un conjunto para poder buscar oportunidades en el medio. Claro, claro. Muy bien, pues la pregunta, amigo, que quisiera que nos respondieras ahorita que regresemos del corte es, ¿en algún momento el emplear de manera, no sé si decir
errónea, equivocada, o el no buscar mejorar nuestra voz nos puede cerrar puertas, en algún momento nos puede tumbar proyectos, en algún Excelente momento nos pregunta. puede afectar el no preparar nuestra técnica, le voy a llamar de locución, ya tú nos dirás si también se puede llamar de vocalización o simplemente mejorar nuestra forma de expresarnos con la voz. Nos puede cerrar puertas o nos puede tumbar proyectos o nos puede traer algún problema profesional. Bueno, esa es la pregunta, pero sí, vamos a escuchar al experto Oscar Dávila después de esta pequeña pausa comercial. Volvemos enseguida, amigos. Estamos de regreso amigos, familia de Dulce Legado aquí a través del 1370 de AM, Radiorama Occidente, conversando un tema realmente fascinante que es la locución y obviamente nos está acompañando el experto en esta materia, el coach Oscar Dávila, el maestro Oscar Dávila de Speakers Masters Internacional. Y si nos estás escuchando apenas, si nos estás sintonizando apenas, ahorita vas a escuchar más información de lo que es la locución, de eso es de lo que estamos hablando, pero también te invitamos a seguirnos a través de redes sociales, Dulce Legado y Speakers Masters Internacional en Facebook, porque si te estás perdiendo la primera parte, si te perdiste la primera parte, al terminar el episodio, en redes sociales le puedes poner play desde el principio y escuchas toda la información. Y también los invitamos a que nos escuchen todos los sábados a las 8 de la noche en todo el mundo a través de www.apostolicus.com. Ahora sí, regresamos, amigo, con la pregunta con la que nos fuimos al corte. ¿La voz en algún momento nos puede perjudicar nuestra carrera profesional, laboral, personal? ¿Hay alguna manera que esto nos afecte? Muy buena pregunta, amigo. Y en la respuesta le quisiera yo dividirle en dos partes. La voz, como tal, no. Cada quien tenemos un tipo de voz, como así nacimos, y obviamente se explica en todas estas técnicas y capacitaciones que se imparten, se comenta el por qué la voz es de qué forma, por qué cada quien tenemos una voz de esta manera y cómo podemos manejarla. La voz como tal, no, amigo. La manera en que la proyectas, sí. Ahí es en donde podemos perder un montón de situaciones. La manera en que nosotros vamos a proyectar nuestra voz. ¿De qué te sirve a ti tener una vocesota, que dice la gente que es de locutor, si eres una persona que eres tímido, que hablas de esta, claro que sí, señor, por supuesto. Mire, es que mi nombre es, y quisiera yo ver si no tiene otro problema, pues olvídate, eso no te sirve. Entonces, no es tanto el tono de nuestra voz, sino la forma en la que la vamos a proyectar. La gente que se prepara, y que me ha tocado a lo largo de los años, que se prepara para locución, amigo, muchos de ellos, por la cuestión a lo mejor personal que les ha tocado vivir, no van a llegar a lo mejor a poder participar en locución, es real. Pero muchas veces se inscriben para llegar a ser personas con confianza para comunicarse. A lo mejor la gente no dice, no, a mí no me interesa estar en un micrófono y anunciar una marca. Me interesa sentirme más cómodo, te interesa sentirme más seguro, más segura, tener una mayor capacidad de comunicarme, ¿no? Entonces, el hablar en público tiene que ver mucho con estas técnicas que hablas. Entonces, cuando estudias locución, va inmerso, va de la mano, técnicas para poder hablar en público, pero todo tiene que ver con la seguridad, el cómo proyectas. Entonces, imagínate que hay una persona que tiene una vocecita súper delgadita, y que te habla así. Es que, pues yo así hablo porque hablo muy quedito y toda la vida he hablado así. Una cosa es que tenga la voz aguda y otra cosa es que hable quedito. El hablar quedito no tiene nada que ver con el tono de tu voz.
Porque tú puedes hablar quedito, pero puedes hablar muy fuerte. O sea, una voz delgadita, pero hablas fuerte y que se escuche. Claro que sí, estoy aquí muy contento porque voy a platicar con todos ustedes acerca del tema de la locución. Puede ser una voz muy aguda, pero la proyectas y eso viene con la seguridad y la seguridad te la da parte de la respiración profesional que vimos al inicio. Aparte, se platican y se manejan técnicas, amigo, de la expresión corporal. Aquí quisiera yo comentar algo que tú lo conoces porque hemos platicado en otras ocasiones, pero creo que la respuesta exacta a tu pregunta sería decirle a las personas que el éxito de un mensaje se divide en tres partes. O sea, y no hablo de una locución, de un mensaje. El 55% del éxito de un mensaje, amigo, está en la expresión corporal. Esto quiere decir, a toda la gente que nos escucha, que antes de abrir la boca, nosotros ya estamos enviando un mensaje poderoso en el cómo camino, en el cómo me paro, en el cómo me visto, ¿no? En cómo muevo mi cuerpo. Sin haber abierto la boca, estoy mandando ya el 55% del éxito de un mensaje. El 38% del éxito de un mensaje es la expresión de la emoción. Y aquí quiero hacer una pausa. La razón de ser de un locutor está en cómo vamos a decir las cosas, no qué vamos a decir. Lo que vamos a decir ya está escrito en un papel que te lo da tu cliente. Nuestra labor como locutores es cómo lo vamos a decir. Esa es la función principal de quienes nos dedicamos a esta parte, el cómo lo vamos a decir, expresión de la emoción. Y ahí vamos ahí el 38% más el 55%, llevamos ya el 93%. Y el 7% restante es el mensaje en sí. Entonces, imagínense qué importante. Me gusta platicar este ejemplo muchas veces con las alumnas, ¿no? Y decirles, a ver, señoritas, ¿ustedes qué preferirían? Alguien que llega y que te diga, hola, creo que, eres bonita y si no tienes otra cosa que hacer y si no quieres, no, me gustaría invitarte a salir. O sea, el mensaje, estás bonita y te voy a invitar a salir. Ahí está el mensaje. Se dieron cuenta, imagínense la expresión corporal, agarrándose las manos, encorvado, la voz temblorosa. Pues ya el mensaje va muy devaluado. Sí. Corte A, ¿qué pasa si llega una persona caminando con seguridad, viéndote a los ojos y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, la verdad quiero comentarte algo. Me pareces alguien muy bonita, muy agradable y me encantaría invitarte a un café para poder conocerte. ¿Aceptarías? Es lo Claro. mismo, el mismo mensaje con otra interpretación. Entonces, ahí está la respuesta, amigo. La voz no te va a limitar. Lo que te va a limitar es la forma en que la proyectas. No importa tu tono de voz, pero si tú la proyectas con seguridad y esa seguridad, la seguridad no es que yo te diga, vamos, Sergio, pues hay que ser seguro. No, amigos, amigas que nos escuchan. La seguridad es un conjunto de técnicas aprendidas, adquiridas y puestas en práctica. Eso es la seguridad. Si alguien les dice, pues hay que ser seguro, no. Tiene que decirte cómo quiere que sea seguro, ¿no? Entonces, si tú aprendes todas estas técnicas, vas a poder proyectar independientemente de tu voz. Creo que, espero que haya quedado respondida la pregunta, ¿no? Sí, claro, claro, y con creces, nos diste cambio de más, yo diría que bueno, porque dijiste algo bien valioso, Oscar. De hecho, la gente que nos escucha a través de su radio, a través del 1370 de AM o a través de apostolicus.com, pues solamente estás haciendo eso, escuchándonos, no nos ve. Obviamente la Así gente es. que está en redes sociales, aparte nos está viendo. Pero qué importante es lo que acabas de mencionar, porque aunque no nos estás viendo, aunque no nos está viendo la gente que solamente nos escucha, sí se puede de alguna manera imaginar esto que acabas de mencionar, la postura corporal, los ademanes o los gestos cuando alguien está hablando. Y esto sucede igualito, amigo,
como cuando estamos por teléfono en una llamada con alguien Así es. y que según cómo lo escuchamos, y lo mencionaste excelente, ¿verdad? Como según el tono de voz o la velocidad o el volumen, ya no lo estamos imaginando a la otra persona del otro lado. No, hombre, ha de estar con la flojera, ha de estar con, no sé, hasta en pijama, nos imaginamos hasta cómo están vestidas las Claro. personas según cómo lo escuchamos. Entonces, una voz preparada, capacitada, adiestrada, déjame decirlo así, nos puede incluso llevar a imaginar hasta cómo está vestida la persona, qué postura tiene en el momento que estoy hablando con ella por teléfono, o qué postura tiene a través del radio, ¿no? Estoy imaginando a un locutor o a una locutora con toda la energía o totalmente apagado o enojado o triste. O sea, nos llevan a la imaginación gracias a cómo percibimos la voz. Y quiero suponer, amigo, tú dinos esto. Quiero suponer que cuando las personas nos pueden transmitir esa emoción, en realidad su cuerpo está interactuando, está accionando con respecto a cómo lo escuchamos, ¿cierto? Fíjate, claro que sí. Parte de lo importante de transmitir es generar confianza. O sea, esa es parte fundamental de la locución y de la gente que nos dedicamos a hablar en público frente a un micrófono, es generar confianza a través de tu voz. Ahora, a mí me gustaría hacerte una pregunta a ti, amigo, pero sería una pregunta más para la gente que nos escucha. Imagínense tener ustedes conocimiento acerca de la voz. Dominar la voz, dominar la capacidad de expresar, dominar la capacidad de interpretación. ¿Qué tanto nos serviría, por ejemplo, para hacer una venta telefónica, Totalmente. para captar clientes potenciales o presenciales? O sea, me imagino la gente que vende seguros. Vender un seguro es bien complicado porque la gente lo primero que piensa es, esta persona me quiere sangrar con el dinero. Es lo primero que piensa. Por eso es que a través de los años ya no se les dice vendedores de seguros, se les dice asesores. Porque un vendedor es alguien que la gente piensa que lo que quiere es tu dinero. No, un asesor es eso, una persona que va a escuchar tus necesidades y que te va a ofrecer el producto de acuerdo a esas necesidades. Pero si tú no tienes esa capacidad de empatía, esa capacidad de proyección, a la gente no le generas confianza y aunque le estés ofreciendo el mejor producto, van a buscar a otra persona, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, y no es que te genere desconfianza por tímido, a lo mejor te genera desconfianza por desinterés. O sea, un ejemplo muy claro, amigo, que sucedió, que yo vivo aquí en la ciudad de Pachuca, la gente que nos escucha, tengo ya 23 años aquí. Cuando nosotros venimos a ver la casa aquí, la persona que me atendió tenía una actitud malísima. Me dijo, "Ay, pues si quiere pase y véale. Ahí enséñela a usted. Ahí véndasela a usted a su esposa." Así fue su actitud. A la semana siguiente regresamos ya con el apartado. Entonces la directora de la inmobiliaria me dijo, claro que sí. Le dije, oiga, nada más que tengo una pequeña condición. Me dijo, claro, dígame. No quiero que me atienda la persona que vino, que me atendió la semana pasada. Oiga, pero es que ella, le dije, no quiero. Ahora, no me puede atender otra persona, voy y busco otro lugar. Le dije, porque a mí esa persona no me generó absolutamente nada de confianza, me generó una sensación desagradable. De que a mi familia le gustó el lugar, a mí me gusta el lugar y por eso estamos de regreso. Si la decisión la tuviera que tomar por cómo me atendió esa persona, dije, olvídelo. Entonces, eso es sumamente importante, la capacidad que nosotros tenemos de transmitir a través de nuestra voz, que bien lo puedes adquirir con técnicas de locución, sí, por supuesto, para que te dediques a la locución, pero todas estas capacitaciones, amigo, que siempre y que he tenido a lo largo de los años, te das cuenta de que funcionan para tu vida diaria. ¿Estás preparado para que venga una oportunidad de prestar tu voz para algún producto, para un bien o un servicio? Dices, adelante. Pero para la vida diaria es necesario. Entonces, sí es sumamente importante, amigo, el cómo podemos proyectar. De hecho, me hiciste pensar, tú mencionaste a una asesora o vendedora de bienes inmuebles, pero me hiciste pensar incluso en un gerente de una empresa o tienda, o en un Claro, director,
o no necesariamente que tengas un puesto de una jerarquía alta, pero en cualquier persona en el mundo laboral o profesional que pareciera, cuando los escuchamos, pareciera que lo último que tienen es empatía con la otra persona o que pueden tener, generar esta confianza para trabajar con ellos o para dejarles algo encargado, algo de importante para nosotros y que sea, aquí está, te lo dejo, tú encárgate de una cuenta bancaria, de un ahorro, de una inversión o Exactamente. entrar a trabajar con ellos, asociarnos, qué difícil cuando a lo mejor, no sé, quiero pensar, ponerme en los zapatos de ellos y decir, no, no, yo traté de hablar correctamente, no, yo traté de inspirar confianza, no, no, lo que pasa es que, pues a lo mejor me estaba pasando algo, pero no fue mi intención, pero si fuéramos un poquito más conscientes de lo que impacta nuestra voz cuando nos comunicamos con los demás, definitivamente todos tendríamos que estar preocupados por quién me va a enseñar a hacerlo mejor, pero lo hemos dejado de lado. Entonces, pues la pregunta obligada, amigo, la pregunta obligada es, ¿cuáles serían como que las primeras capacitaciones o formaciones, los primeros pasos que una persona tendría que dar con vísperas a quiero mejorar mi voz, quiero mejorar mi comunicación? ¿Cuáles serían los primeros cursos, el ABC para formarnos en este ambiente, amigo? La primera, la base, amigo, tiene que ver con lo que comentábamos hace rato, que sería el capacitarte como un profesional de la voz. ¿Qué significa esto? El que conozcas las técnicas básicas de cómo funcionamos, de cómo, o sea, la respiración profesional y todo lo que esto implica, ¿no? El conocer cómo funcionamos internamente. Después viene la dosificación del aire. En la respiración vemos el aparato respiratorio completamente, vemos la laringe, vemos la tráquea, los pulmones, el músculo diafragma, qué es el aire frío, qué es el aire cálido, ¿no? Todo este tipo de situaciones. La dosificación del aire, qué es, cómo funciona. Después de ahí, tenemos que ver sí o sí la lectura profesional en voz alta, porque eso es algo que nos va a generar mucha confianza. ¿Por qué? Porque habrá alguien que me diga, oye, pero es que yo me quiero dedicar nada más a hablar en público, o yo quiero nada más hacer, no necesito hacerlo leído, no. Cualquier actividad que nosotros hagamos pública para hablar con las personas, necesitamos aterrizarlo en papel. Eso es fundamental. Lo aterrizas en papel y con base a las técnicas profesionales de lectura, que son un montón, y ahí hablas también, una vez que ves todas esas técnicas de lectura, hablas de cuestiones de anclajes, ¿no? Digamos, le vamos sumando, que cuestiones de anclajes, de seguridad, de cómo ves al público, de cómo te debes de mover en un escenario, cómo debes de conocer tu tema, cómo te debes de preparar para que no te gane ese miedo que digas, ¿qué tal si se me olvida? ¿Qué tal si me preguntan algo que no sé? Entonces, son muchas esas las situaciones que se deben tomar. Entonces, esos cursos son especiales para todas las personas. Cualquier persona que quiera mejorar, damos esa capacitación para decir, ¿sabes qué? Es el momento de que des ese paso, ¿no? Porque muchas veces en la escuela nos traumaron, amigo, porque nos pasaron a leer en la escuela y la maestra nos regañó y nos dijo que cómo era posible que leyéramos así cuando en la escuela pues no nos enseñaron. Antes de que continuemos, amigo, porque sé que ya vamos a terminar en un pedacito, regresando rapidísimo a la locución, quisiera yo comentar, nada más para todo nuestro teleauditorio, que existen muchos tipos de locución, por supuesto, ¿no? Pero podemos definirlos en algunas áreas específicas, como lo que es la locución en cabina, que es la gente que pues trabaja en las estaciones de radio, ¿no? Esa es una locución especial que se requiere mucha experiencia para hacerlo también. Existe una locución televisiva que pues, cuando estás en la televisión puedes dar noticias internacionales, noticias de espectáculos, noticias de deportes, trabajas con un prompter frente a la cámara, es diferente la forma en la que tienes que llevarte a cabo. La locución comercial, que por supuesto, pues tiene la base como la que usamos hoy, escuchamos la radio y la televisión, anunciando un producto, un bien o un servicio, ¿no? Eso es importante. La locución narrativa, que pues son de estos programas que escuchamos que están hablando acerca de la selva, acerca de cómo los animales han sobrevivido, han cambiado. Esa es una locución narrativa.
Locución para videos, que es una de las actividades más importantes dentro de la locución comercial, que es en donde pues muchas empresas muy grandes hacen constantemente videos internos, videos de capacitación, de inducción, de trámites para sus proveedores, presentación de un nuevo producto, etcétera. Y esa es una parte de la locución que es muy socorrida, bien remunerada pero también muy competida, ¿no? Terminamos con pues gente que hoy en día la locución tiene que ver mucho con los podcasts, por ejemplo, gente que se dedica a hacer podcast. Necesitas dominar estas técnicas para poder captar la atención y que la gente diga, ay, sí, jueves en la noche que llegue del trabajo, quiero escuchar a fulano, quiero escuchar a Mengano porque realmente me entretiene. Y por último, pues también está la cuestión de los audiolibros, que ha sido una de las actividades que ha crecido mucho hoy en día, ¿no? Entonces, pudiéramos aventarnos otro programa sin problema hablando de todas estas cuestiones, pero bueno, en términos generales quería yo retomar esta parte y regresamos a lo que estabas tú comentando de lo importante que es transmitir, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que ahorita que escucho todo esto que estás hablando de los diferentes tipos de locución, se me viene a la mente, no es que quiera dar ideas, pero ¿por qué no? Si a alguien le funciona, ¿verdad? Hasta puede ser una fuente de empleo, vaya, una fuente de autoempleo, vaya. O sea, Claro, por supuesto. imagínate, acabas de mencionar los creadores de contenido, los podcasts, que hoy por hoy, realmente, cuando, bien dijiste, que cuando alguien nos atrapa a través de la forma en cómo nos está comunicando, estamos esperando el siguiente episodio, porque hay ocasiones, hay podcasts, yo tengo, sigo a dos o tres que cada viernes, cada viernes, cada viernes el nuevo episodio y estoy con el recordatorio para que no se me escape el nuevo episodio cuando en realidad yo lo pudiera escuchar repetido, pero me gusta estar en la premisa, ¿verdad? Me gusta en el estreno y ahí estoy, enganchado por la forma en cómo nos están comunicando y seguramente estos creadores de podcast tan interesantes, pues lo monetizan. O sea, realmente generan una fuente de ingresos gracias a la forma en cómo aprendieron a comunicar lo que nos están diciendo. Imagínate un ejemplo, amigo, en una lectura, en un texto, un audiolibro. Un pequeño texto que dijera, estábamos todos reunidos frente a la fogata cuando de repente, tres puntos, un sonido nos espantó. ¿No? Imagínate a alguien que te lo lee y te dice, estábamos todos reunidos frente a la fogata cuando de repente un sonido nos espantó. Eso es lectura, eso es lectura. Una interpretación sería, más o menos, dice, estábamos todos reunidos frente a la fogata cuando de repente un sonido nos espantó. Eso es interpretar. Y es el mismo texto lo que decíamos, pero estábamos todos reunidos frente a la fogata cuando de repente... Ahí, en este pedacito que acabo de hacer, hay como cinco técnicas aplicadas. Ujú. Y entonces ya se escucha diferente. Y eso nos ayuda a que, como bien dices, despertemos la imaginación y la función principal de la locución es el poder llegar hacia los sentidos de Ujú. las personas, el poder interpretar. Esa es la función fundamental de un locutor, interpretar y proyectar. Pues es que sí, bien dijiste, esto es un tema extenso, emocionante, entretenido, y es que cada vez que mencionas algo se me viene algo nuevo a la mente, pienso hasta en un papá, una mamá contándole un cuento a sus hijos en la Por noche, una supuesto, por historia, supuesto. imagínate, qué padre, o sea, la forma, Crear sí, claro, o sea, recuerdos con tus hijos a través de la lectura, y wow. no de la lectura, llamémosle a través de la interpretación de los textos. Así es, emocionante, entretenido este tema, creo que ojalá, yo creo, no creo, más bien, no dudo ni tantito que pronto tendremos el episodio 2 de la locución Con y muchísimo amigos, gusto. Sí, porque bueno, hay un millón de cosas que hoy no tocamos, ¿no? claro, exacto. O sea, hay muchas cosas que se quedan en la mesa y que podemos armar perfectamente otro episodio completo, pero el tiempo nos llegó, el tiempo nos llegó, se cumplió el episodio de hoy. Nuevamente queremos agradecer a todo el grupo Radiorama Occidente por permitirnos este espacio, agradecer a Dulce Millán por utilizar su programa
Dulce Legado para transmitir esta información. Gracias a toda la familia, amigos, que nos escuchan a través del 1370 de AM, de apostolicus.com, y gracias también a toda la gente que participa en las redes sociales de Dulce Legado y de Speakers Masters Internacional. Amigo, nos gustaría saber tus redes sociales para contactarte, para inscribirnos en tus cursos y talleres de todos estos temas. Haznos saber dónde te podemos encontrar. Claro que sí, amigo, gracias. Bueno, primero es en Instagram, me pueden encontrar como Oscar6705. El 6705 es con número, muy sencillo, Instagram 6705. En Facebook estoy como Oscar Dávila Locutor. Y en TikTok, que es una de las redes que manejo más con ejercicios, con prácticas, con comentarios al respecto de todo este trabajo, me encuentran ustedes como Oscar Dávila E 370 con número. En TikTok, Oscar Dávila E 370. En Instagram, Oscar6705. Y Facebook, Oscar Dávila, locutor Oscar Dávila. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Pues bueno, no nos resta más que despedirnos esta noche. Cuídense mucho, descansen. Nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos el próximo sábado aquí en Dulce Legado. Los saluda y les mando un fuerte abrazo su amigo Sergio Contreras y esperamos vernos y escucharnos muy pronto. Gracias, amigo, que pases buena noche. Al contrario, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos escucharon. Buenas noches, hasta luego.